Escuchados los argumentos que han sido presentados, este despacho, una vez verificó los elementos que trajo a colación la señora fiscal y que fue en ellos que fundamentó su petición de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para el señor Carlos Julio Rodríguez Chacón. Este despacho ha de entrar entonces a analizar los mismos y si encuentra que efectivamente se reúnan los requisitos para imponer la medida pretendida, hacerlo en tal sentido o en su defecto, dejar en libertad a la persona. Efectivamente se señala dentro de la normatividad y es, además de ser un principio rector, es un derecho fundamental, el que la libertad de las personas debe prevalecer en términos generales. Pero igualmente hemos de indicar que a pesar de ser este un derecho fundamental, no es un derecho de carácter absoluto y que este en situaciones determinadas ha de restringirse con el fin de cumplir con aquellos parámetros o con aquellas precisiones o contenidos constitucionales. Como bien analizara la señora fiscal, el artículo 295 y 296 nos hablan de la afirmación de la libertad y la finalidad de la restricción de la misma. Entonces, en cada caso en concreto, ha de entrar a analizarse por el juez de garantías si la restricción realmente se muestra como necesaria, además de ser urgente, además de ser proporcional y adecuada en cada caso en concreto, para cumplir con esos fines que se persiguen dentro de cada investigación, entre ellos asegurar su comparecencia a los procesos, asegurar el cumplimiento de las penas, asegurar o mejor proteger a la comunidad de comportamientos contrarios a ley. Para poder imponer una medida de aseguramiento hay que verificar si están presentes los requisitos que ha dispuesto el legislador para ello y en cada caso en concreto. Y es entonces como se parte a partir del artículo, del artículo 306, donde se indica que precisamente será el fiscal quien peticione la imposición de una medida de aseguramiento y con fundamento en elementos, determinando a la persona contra quien la solicita, permitiéndose igualmente la controversia para así poder tomar la decisión que en derecho corresponda. Y es entonces cuando el artículo 308 es claro en señalar que el juez de control de garantías es el llamado a imponer o no una medida de aseguramiento fundamentado en los diferentes elementos, en la evidencia, en la información que se traiga a colación en cada caso en concreto. Y entonces este despacho ha de indicar que dentro de esta investigación obran suficientes elementos, suficiente información que lleva a esta funcionaria a inferir razonablemente que el señor Carlos Julio Rodríguez puede ser el autor de esos delitos que está investigando la Fiscalía. Recordemos cómo aquí se cuenta no solamente con un informe ejecutivo rendido por Policía Judicial, quien deja plasmados los resultados de todas las pesquisas, de todas las investigaciones y procedimientos que ha realizado en aras de verificar esos hechos que llegaron a conocimiento de las autoridades y que revisten esas características de delito, todo ello bajo la coordinación del fiscal. Miremos que se cuenta igualmente con la noticia criminal y es donde la señora María Aurora, compañera del hoy aquí imputado, quien se ve abocada a poner en conocimiento de las autoridades esos hechos que vienen ocurriendo al interior de su núcleo familiar. Y ella es clara en señalar el pasado 5 de agosto cómo todo surgió a raíz del comportamiento que la niña viene desarrollando en su colegio, cómo a raíz de un comportamiento al parecer inadecuado de la menor al interior del colegio, se les llamó a sus progenitores y ella es clara en señalar que como ella no tuvo la oportunidad de ir, el que asistió a la reunión fue el señor Rodríguez Chacón, a atender el llamado del colegio.
Y entonces allí la niña termina suspendida en el colegio y es entonces cuando surge toda esta situación donde la niña le cuenta su situación, al parecer, según este dicho, real, a una compañera. Acuden a la orientadora del colegio y es cuando se toman todas las medidas para que la madre comparezca al colegio. Y ella comparece y es cuando se entera que desde hace 2 años su menor hija viene siendo abusada y accedida carnalmente por su padrastro, por la persona con quien ella dice convive hace 12 años. Ella dice que convive desde cuando la menor tenía 1 año de edad y que por tanto él tomó esa actitud de padre, de protector de las menores. Que igualmente él dice en uno de sus apartes y que llama la atención de este estrado, más adelante se desarrollará por qué, ante una pregunta que se le hace dice que inclusive él realizaba tan buen papel que las cuidaba de los novios, que él era el que estaba al cuidado de las menores, que ella no se había enterado de esta situación, pero a pesar de ello, al finalizar su noticia, señala que hace como 2 años la niña sí le había dicho que Carlos Julio la había tocado, le había tocado sus senos, le había hecho algunos tocamientos y que ella le llamó la atención a Carlos Julio, pero que éste le negó, que dijo que cómo se le ocurría esa situación y por ello ella no le dio credibilidad a su menor y ahí paró la situación hasta este momento. Narración que aparece corroborada, por favor, doctor. Narración que aparece o que es contexte con lo que la niña le informa al médico forense, al sexólogo, cuando el mismo 5 de agosto es remitida allí, se le realiza su examen por parte del sexólogo y en la anamnesis la niña procede a hacer referencia y a relatar esos hechos de los cuales ya todos tenemos aquí conocimiento, que al momento de ser imputado el señor Carlos Julio, la señora fiscal trajo que casi textualmente la manifestación de la menor en esa anamnesis, donde ella en términos generales señala que hace 2 años viene siendo abusada y accedida por Carlos Julio, su padrastro, que igualmente volvió a comenzar hace 2 meses de nuevo. Y que entonces ante esa situación donde el Señor empieza a tocarla, a tocarle los senos, y han ocurrido situaciones que fueron aquí claramente esbozadas y donde la niña deja en conocimiento cómo ocurrió aquella primera vez y cómo han venido ocurriendo otras tantas veces donde el señor Carlos Julio la ha accedido carnalmente. Y este médico sexólogo especialista concluye en ese examen genital que efectivamente la niña presenta un himen anular desgarrado, bordes cicatrizados, con lo cual indica desfloración antigua. Señala como conclusión que es una adolescente de 12 años, que al examen genital himen elástico con desgarros, bordes cicatrizados, lo que significa, palabras textuales de ese profesional, desfloración antigua. Es más, este profesional recomienda y sugiere se tomen las medidas pertinentes para protección del núcleo familiar y deja entre paréntesis hermanos. Valoración y manejo por psiquiatría para el núcleo familiar y valoraciones urgentes. Pero también se cuenta con una entrevista de la menor, que valga la claridad del señor defensor, y no sé si estoy mal en lo que yo escuché a la señora fiscal, ella nunca manifestó que se tratara de una entrevista psicológica forense, ella habló de una entrevista que se había realizado a la menor y efectivamente allí la menor, ante esa entrevista que le realiza el funcionario del CTI,
con conocimientos en este tipo de comportamientos, deja señalado todo lo manifestado por la menor, cómo se adelantó esa entrevista, cómo la niña poco a poco fue señalando todo este acontecer fáctico, cómo señala en forma clara y precisa que fue objeto en varias oportunidades, no solamente de tocamientos, besos, sino de acceso por parte de Carlos Julio Rodríguez, quien señala que es su padrastro, y de quien señala tenían un buen trato, pero que a raíz de estos comportamientos ha surgido un trato que no es el debido al interior de ese núcleo familiar. Allí refiere investigador criminalístico de todo este acontecer fáctico. Estuvo en presencia de la doctora Fanny Rocío Duarte, quien es la defensora de familia, se hizo esta entrevista, y se refiere, o mejor, podemos concluir que las manifestaciones de la menor en las 3 oportunidades que se puede extractar lo ha hecho, son contextos, coinciden en la sindicación al señor Carlos Julio como su padrastro, en ser la persona que la ha agredido sexualmente en varias oportunidades. Así las cosas, se cuenta entonces con esos elementos, con esa información legalmente obtenida que lleva a esta funcionaria a inferir razonablemente que es el señor Carlos Julio el presunto autor de esos delitos de acceso carnal y de abuso sexual con menor de 14 años, en concurso. Frente a los demás requisitos del artículo 308, se ha traído a colación el peligro que representa el imputado para la comunidad y que se encuentra plenamente desarrollado en el artículo 310. Aquí se habla de la gravedad y la modalidad de la conducta. Y es que la señora fiscal fue clara y fue muy precisa en señalar por qué esta conducta se debe tener como esas conductas graves que llaman la atención del operador de justicia, que llaman la atención del Estado para tomar medidas preventivas y evitar que este tipo de comportamientos sigan ocurriendo en nuestra sociedad. Es una menor que, de acuerdo a lo que se extracta de los elementos, ha venido siendo vulnerada desde los 10 años de edad y que, según se señala, ha sido vulnerada por esa persona que la crió, que es su padrastro, que no es su padre genético, pero que se relaciona aquí, se señala, es la persona que ha estado al lado de ella desde que tenía 1 año de edad. Por ello, la confianza que debe existir, la confianza que se depositó en él, aunque este despacho no recibe de buena manera las argumentaciones de la progenitora de esta niña, porque es que ella tuvo conocimiento de esos posibles hechos desde aquella época, y ella, como garante, no tomó medidas, sino que le dio más credibilidad a su compañero permanente que a las manifestaciones de su propia hija, y la Fiscalía debe ahondar en esa situación para tomar las medidas pertinentes y proteger a esa menor. Venía señalando que es una conducta sumamente grave, porque es una conducta donde se afectó la formación sexual de una menor que hasta ahora estaba entrando en esa preadolescencia, una niña de 10 años que ya se ve vulnerada y asaltada en su formación sexual y que es asaltada por la persona que la tiene bajo su cuidado, por la persona que la ha criado, que aprovechando esa situación o esa situación de padrastro, aprovechó las oportunidades para acercarse a ella, vulnerarla, accederla carnalmente, no permitirle que fuera ella en el momento que considerara oportuno que entrara a conocer y a formarse sexualmente, sino que, como la misma niña lo señala en su entrevista, él señala, fue el dueño de su virginidad. Un orgullo para esta persona,
mientras es un daño psicológico, moral, físico que se le ha causado a esa menor. Una menor que todos debemos pensar cuál será su futuro cuando ella decida formalizar su sexualidad, cuando ella decida formalizar un hogar, una familia, tener unos hijos, cuando fue objeto de desprecio y vulneración por la persona que la crió. Es una conducta que, como todos lo sabemos, ha venido haciendo carrera en nuestra sociedad, donde todos los adultos, donde la mayoría de los adultos no respetan o no respetamos los derechos de los menores, siendo que es la propia Constitución la que señala que los derechos de los menores son los prevalentes y que no es solamente el Estado, sino que los primeros llamados a proteger a los menores son los familiares, el núcleo familiar, pero vemos que son los integrantes de ese núcleo familiar los que primero entran a transgredir esos derechos fundamentales de los menores. La modalidad, una conducta que se señala, ha ocurrido un sinnúmero de oportunidades, al punto que miremos la actitud que viene asumiendo esta menor con escasos 12 años de edad. Una niña que se señala aquí está teniendo problemas de alcohol en el interior del colegio y que precisamente eso fue lo que llamó la atención de los padres y que precisamente eso fue lo que destapó lo que al parecer viene ocurriendo con esta menor. Una niña de 12 años envuelta en problemas de alcohol, muy seguramente una forma de escape de esa situación que ha venido viviendo desde hace 2 años. Es una situación que no se puede dejar pasar por alto, que si bien en este momento son inferencias, aquí todavía no se ha determinado una responsabilidad, pero que los elementos que hay acá, hasta el momento, no han sido desvirtuados y permiten llegar a esa inferencia y permiten una credibilidad hasta este momento. Aquí, como bien lo señalara la señora fiscal, se le imputaron 2 delitos, acceso carnal y abuso sexual, ambos en concurso homogéneo y sucesivo. Estaría presente el numeral segundo del artículo 310. Es bien cierto que se ha señalado en esa sentencia 1198 que no es suficiente la gravedad y la modalidad de una conducta para verificar la necesidad de imposición de una medida, pero allí nuestra Corte Constitucional ha señalado que precisamente el juez, en cada caso en concreto, ha de valorar, además de esa gravedad y modalidad, si están presentes esos fines constitucionales que se persiguen con una medida privativa de la libertad. Y es que este despacho, esta funcionaria, encuentra que sí, que la medida pretendida por la Fiscalía sí se hace necesaria para cumplir con esos fines constitucionales. ¿Y cuál sería el fin constitucional que se persigue aquí? Proteger a la comunidad infantil de este tipo de comportamientos, proteger a ese núcleo familiar donde se tiene entendido está esa menor de edad y hay otra menor de 16 años, proteger a estas niñas, niños y adolescentes de comportamientos tan aberrantes como el que hoy nos ocupa, protegerlos en su formación sexual, en su formación psicológica, en su formación moral, para así poder tener mañana una sociedad idónea, una sociedad que pueda ser el futuro nuestro. Se señala, y eso es muy cierto, en los estudios que han hecho aquellos especialistas, se ha señalado que aquellas personas que son abusadas sexualmente no van a tener comportamientos adecuados en su vida futura. Miremos cómo aquellos abusadores sexuales, aquellos grandes abusadores sexuales, según los estudios que se han realizado, han sido personas que igualmente en su niñez fueron abusados. Entonces se va formando una cadena. Estamos dañando a nuestra juventud, a nuestros niños. Y peor, cuando ese daño se causa
desde el propio núcleo de esas familias. En criterio de este despacho está presente y está latente ese requisito que exige el legislador, requisito subjetivo. Este tipo de actuaciones son un peligro para la comunidad, más exactamente para la comunidad infantil. El requisito objetivo no requiere de ningún análisis. Aquí el legislador ha sido claro que procede la medida de detención en establecimiento carcelario para delitos investigables de oficio cuando la pena supere los 4 años. Aquí, partiendo de uno solo de los delitos, la pena está por encima de los 16 años de prisión, sin contar esos concursos homogéneos y sucesivos que están de por medio. Por tanto, supera ampliamente ese límite punitivo que se ha dispuesto como tal para hacer procedente una medida privativa de la libertad. Así las cosas, en criterio de este despacho, se reúnen los presupuestos y los requisitos para imponer esa medida que ha demandado la Fiscalía. Medida que ha de señalarse, es la medida urgente y necesaria para cumplir con esos fines constitucionales, es la medida proporcional, porque aquí está de por medio, si bien la libertad del señor Rodríguez, siendo este un derecho fundamental, también están de por medio los derechos fundamentales de una menor de edad que se señala hace más de 2 años viene siendo vulnerada. Y el propio artículo 44 de nuestra Constitución Nacional, más los pactos internacionales que han sido de recibo por nuestro país, señalan que cuando se enfrenten derechos fundamentales en donde se encuentren los de un menor de edad, han de prevalecer los derechos fundamentales de los menores. Hay que darles prevalencia y por ello la medida que se le impone al señor Rodríguez es la proporcional frente a los hechos que son objeto de esta investigación y frente al tipo o la calidad de víctima o presunta víctima que hay dentro de las presentes diligencias. Es la medida más justa y razonable, pues porque con ella precisamente se previene este tipo de comportamientos y se protege no solo a esta menor, sino a la comunidad infantil. Por ello, este despacho, al encontrar que la medida es la más adecuada, es la que ha sido dispuesta por el propio legislador, que es proporcional, que es razonable e idónea, pues es la medida que, como ya se señaló, entra a cumplir con esos fines que se persiguen dentro de la presente investigación. Y es que no podemos pasar por alto que es la propia Corte Constitucional la que en un fallo del 2007, en el 154, señala que la medida de aseguramiento es una herramienta adecuada e idónea con la que cuenta el Estado para cumplir con sus fines, que es una herramienta que no va en contravía con los derechos fundamentales, que es una herramienta que no vulnera la presunción de inocencia, porque con una medida de aseguramiento no se sanciona, con una medida de aseguramiento se previene y se protege a la comunidad para así afianzar su tranquilidad social y su libre desarrollo. Así entonces, al contar con una herramienta como ella y siendo esta la adecuada, la proporcional, la necesaria para el caso que nos ocupa, este despacho procede a imponer esa medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario para el señor Carlos Julio Rodríguez Chacón, persona plenamente identificada dentro de las presentes diligencias e individualizada por los delitos que le fueron imputados. Igualmente, y se me pasaba por alto, que por expresa prohibición de la Ley de Adolescencia y de Niñez y Adolescencia, esta medida no puede ser ni sustituida ni procede al estar presentes los requisitos para una medida de aseguramiento. Debe ser esta medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario y no otra para cumplir con esos fines. Para el cumplimiento de la medida, este despacho librará la correspondiente boleta ante el director de la Cárcel Nacional Modelo. Igualmente se comunicará al director del IMPEC y ante las demás autoridades para los registros a que haya lugar. Se notifica en estrados esta decisión y contra la misma proceden los recursos de ley.
Sin recurso, su señoría. Señor defensor. Por parte de la defensa, sin recurso, señoría, y únicamente, señoría, para solicitarle se haga la previsión necesaria al IMPEC para que se preserve la integridad y se salvaguarde la integridad física de mi representado en el centro carcelario. Es obligación del IMPEC velar por el bienestar de sus internos, pero igual este despacho tiene conocimiento que hay un patio especial para este tipo de delitos allá al interior de la Modelo. Gracias, señoría. Bueno, de otra parte, como quiera que había sido librada una orden de captura para efectivizar la comparecencia del señor a este proceso, este despacho y la misma ya cumplió su finalidad. Este despacho dispone cancelar la orden de captura 0027 emitida el 10 de agosto del 2010 en contra del señor Carlos Julio Rodríguez Chacón por el Juzgado 18 Penal Municipal con función de control de garantías. Para ello se librarán la correspondiente comunicación, como ya se señaló, por haber cumplido el fin para la cual fue librada. Siendo las 11:20 se termina la presente audiencia, dejando constancia que se garantizaron los derechos de las partes.